nosotros hemos visto en el contexto de ácidos nucleicos, pero en realidad ahora los vamos a entender en el contexto de la vida, ¿sí? De la célula. O sea, lo que empezamos a ver en esta unidad es el ciclo vital, así como en un ser vivo uno nace, crece, se reproduce si es que puede, y después se muere, o sea, se termina esa vida. Eso que nosotros llamamos ciclo vital, en la célula obviamente se va a llamar ciclo celular. Entonces, todo este contexto que vimos de cuándo se sintetiza el material genético, cuándo ese material genético sirve para transcribirse y traducirse, para darme determinada proteína que puede cumplir con una función estructural o una función como enzima o como proteína de transporte, como lo que fuera. O sea, ¿en qué contexto la célula hace esto? ¿Cuándo transcribe? ¿Cuándo traduce? ¿Cuándo hace un proceso de replicación del ADN? ¿Sí? ¿Cuándo crece? O sea, ¿cuándo está marcada a crecer y cuándo está en senescencia, o sea, en el envejecimiento para morirse? ¿Sí? Todo esto que nosotros uno entiende como ciclo vital en cualquier ser vivo, en las células se llama ciclo celular. Y eso es lo que vemos en esta unidad entonces. Bien, ese ciclo celular en realidad se remonta ese estudio del proceso del ciclo celular al proceso de, o a la fundamentación de la reproducción celular. ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo estudio el ciclo vital de un ser vivo? ¿Por qué me interesa el de un ser vivo? En realidad, a lo largo de la historia y evolutivamente hablando, no me interesa el ciclo vital de una sola especie, pero sí me interesa saber que ese ciclo vital de ese individuo marcó que se pudiera reproducir y dejarle su información genética a la siguiente generación, y esa a la siguiente, y esa a la siguiente. O sea que la reproducción celular es lo que me marca la perpetuidad de la especie. Ustedes ya vieron esto en las manifestaciones vitales y vieron que existían muchas manifestaciones de vida. O sea, ¿qué significa estar vivo? Y bueno, estar vivo significa tener un metabolismo, poder llevar a cabo determinados procesos, como por ejemplo la respiración celular, o como por ejemplo hacer el mismo proceso catabólico o anabólico que hemos visto en la unidad 4, ¿sí? O sea, no solo de la mitocondria del cloroplasto, digo, cualquier organela. También, ¿qué significa estar vivo en realidad si yo me pongo a ver no solo en este fenómeno, sino en fenómeno de aumento del tamaño, que es eso de crecimiento? Bueno, todas las manifestaciones vitales que vieron, pero hay una manifestación que es el proceso de reproducción, que en realidad no condiciona la supervivencia del individuo, sino de la especie. Entonces me condiciona la siguiente característica, que es la evolución. ¿Sí? Que la evolución es de la especie, no de un individuo solito. Un individuo solito puede adaptarse a un medio, pero en realidad la supervivencia de la especie depende de este fenómeno de reproducción. Entonces, el ciclo celular abarca en realidad y culmina el proceso de vida de una célula cuando se reproduce. Esto no es igual en todos los seres vivos. Nosotros no nos morimos cuando nos reproducimos, pero porque hacemos otro tipo de proceso de reproducción del individuo, que también vamos a ver en realidad qué diferencia hay entre un proceso de reproducción de un unicelular o de un pluricelular. Pero la célula, cuando se reproduce, lo que me está condicionando esa célula al reproducirse es que deje de ser célula, porque deja de ser ella misma, pero pasa su información a la descendencia y un nuevo ciclo vital comienza. Entonces es como que la célula puede culminar su ciclo vital muriéndose, pero también lo puede culminar a su propio ciclo cuando se reproduce, porque cuando se reproduce en realidad se está dividiendo en dos organismos nuevos. El proceso de reproducción celular es cuando las células se reproducen una sola vez, debido a que anteriormente a eso replicaron su material genético, o sea, el proceso de replicación del ADN que vimos en la unidad pasada. Ahora, cuando el organismo es un organismo unicelular, la reproducción celular hace que aumente el número de individuos de la población, porque hablar de aumento en realidad del número de células en un organismo unicelular es aumento también del número de individuos, porque una célula es equivalente a un individuo. Eso quiere decir que voy a partir ese individuo en dos, nacen dos individuos nuevos, entonces son dos células nuevas, pero a la vez son dos individuos nuevos para esta población. Esta es una diferencia importante con organismos
pluricelulares o multicelulares, ya que estos organismos utilizan el proceso de reproducción celular para crecer o para reparar sus tejidos y no para producir un proceso de reproducción del organismo en sí. Porque para reproducirse el organismo en sí, o tienen que ponerse de acuerdo y todos dividirse en conjunto, o llevar a cabo un proceso de reproducción de otro tipo que se llama sexual y que me garantiza que exista la formación de un individuo a partir de otros dos. Cuando nosotros hablamos, además de la reproducción celular entre, digamos, un organismo unicelular o pluricelular, también sabemos que existen organismos procariotas y organismos eucariotas. Obviamente, todos los organismos procariotas van a ser unicelulares, pero los eucariotas, hay algunos que son unicelulares y hay otros que son pluricelulares. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir recién, de acuerdo a la reproducción del organismo, si un organismo unicelular siempre se divide para reproducirse al mismo, entonces los eucariotas que sean unicelulares y todos los procariotas van a llevar a cabo este proceso de reproducción en el cual su reproducción es la reproducción de todo el organismo en sí. Sin embargo, el eucariota, pero que es pluricelular, puede llevar a cabo un proceso de reproducción para reparar sus tejidos dañados o para crecer, o puede reproducirse también y generar un nuevo individuo, en el cual a veces va a utilizar un mecanismo en el cual genere variabilidad genética y otras veces que no genere variabilidad genética. O sea, tiene esta opción y esta oportunidad porque es pluricelular. El unicelular no tiene esta posibilidad siempre que se reproduce, genera un individuo nuevo. El proceso de reproducción de las células procariotas se llama fisión binaria. Y en realidad es la capacidad del individuo que de repente en un determinado momento se parte en dos y me genera dos individuos iguales. Al fin y al cabo es el mismo proceso que las células eucariotas hacen cuando los organismos eucariotas son unicelulares o cuando son pluricelulares y sus células del cuerpo, o que llamamos somáticas, también se reproducen una célula generando dos exactamente iguales. O sea, a través de un proceso que incluso deben haber visto desde chiquititos en la escuela, que se denomina mitosis. La verdad es que me pueden decir, dice, pero ¿qué diferencia hay entre una mitosis y una fisión binaria? Si me las estás definiendo de la misma manera, o sea, de repente una célula se parte como que se divide en dos. Y sí, eso es igual. Pero el proceso de división mitótica en las células eucariotas requiere el armado, el ensamblado de una maquinaria de reproducción celular, que esa maquinaria se la llama uso mitótico. Y ahí viene, de hecho, el nombre, ¿sí? O sea, de que participa en el proceso de mitosis. Pero este uso mitótico es una estructura formada por el citoesqueleto de la célula, principalmente, porque obviamente participan otras estructuras que vamos a ver a lo largo de la clase de mañana. Pero ¿para qué sirve este uso mitótico? Para dividir y ordenar todo el material genético que yo necesito, digamos, partir y ordenar en una célula que se va a dividir mediante este mecanismo, por una célula eucariota que tiene por ahí muchos cromosomas, o sea, mucha información genética que ordenar. Y esta no es la realidad de las células procariotas. Porque las células procariotas tienen siempre un cromosoma, entonces no necesitan hacer tanto lío en este proceso de división, hacen un proceso mucho más sencillo en el cual no hay un uso mitótico y como es distinto y no tiene exactamente sí la misma connotación, pero no el mismo proceso, se lo llama proceso de amitosis o fisión binaria. O sea, fisión binaria generalmente se le llama la reproducción del organismo y amitosis al proceso de división de la célula. Pero como la célula es un organismo y viceversa, es como lo mismo. Nada más que llamarla de otra forma. Bien. Entonces, si las células eucariotas se dividen por mitosis cuando son todas igualitas o van a generar copias de sus células somáticas, y las procariotas hacen este mismo proceso, pero sin armar o ensamblar un uso mitótico y le llamo fisión binaria, lo único que nos queda ver es qué pasa cuando las células eucariotas son pluricelulares y sí generan variabilidad genética. En este caso se dividen a través de otro proceso que se llama meiosis,
en el cual las células germinales son las protagonistas de estas y no se generan copias exactas de esa célula, sino algunas que tengan unas pequeñas diferencias o variantes que me permita que al unirse entre sí las gametas me generen un individuo distinto, ¿sí? Tampoco tan distinto, pero sí que tenga pequeñas diferencias y que me permita justamente esta variabilidad genética. Entonces, acá vemos un esquemita de esta fisión binaria que estábamos hablando recién. Básicamente el proceso de fisión binaria es el proceso mediante el cual el material genético de la célula, que ya sabemos que es un ADN de tipo circular, se parte en dos de una forma de replicación que ya la conocemos porque la vimos en la unidad pasada, se forma este arquito con un solo origen de replicación, genera una letra como la letra tita, que en realidad se va partiendo desde un segmento y me forma dos anillos independientes. Una vez que la molécula de ADN de la bacteria se dividió en dos, después se parte la membrana y luego la pared hasta que se forman dos bacterias exactamente iguales. Así de sencillito, ese es el proceso de fisión binaria. No vamos a ver mucho más que eso, o sea que no nos vamos a enroscar mucho en ese proceso. Lo vamos a volver a nombrar en monera, pero no vamos a ver ninguna otra particularidad. Sí, en cambio, vamos a profundizar un poco más la división de las células eucariotas, y estas células eucariotas, como les dije recién, se caracterizan incluso cuando generan copias exactamente iguales por la formación de un uso mitótico. ¿Qué es este uso mitótico? El uso mitótico es una estructura formada por microtúbulos, que si se acuerdan, los microtúbulos formaban parte del citoesqueleto, son las fibras como más grandecitas del citoesqueleto. ¿Se acuerdan cuánto medían? ¿Cuánto miden de diámetro? ¿Cuánto medía un microtúbulo? 22 nanómetros. 22. Bien, 22 nanómetros. Eran las fibras más grandes. Acuérdense que teníamos los más chiquititos, que eran los microfilamentos, que medían 6 nanómetros, los otros intermedios, que miden de 7 a 11, dependiendo del tipo de proteína que lo forme, y el microtúbulo era la estructura más grande. Pero ojo, que habíamos visto una estructura, por ejemplo, de un cilio, de un flagelo, que decíamos que tenía esa estructura 9 más 2 o 9 más 0 en un centríolo. O sea, muchos microtúbulos formando una estructura hueca. Ojo con esto, estos microtúbulos, que son los que forman el uso mitótico y que se incrustan en el segmento proteico que rodea al cromosoma para sostener lo que se llama cinetocoro, ¿sí? Que está a la altura del centrómero. Esto que vemos acá, que es esta fibra, o sea, cada una de estas fibras del uso mitótico, son una sola hebra de este uso mitótico. Esta que mide 22 nanómetros, lo que estábamos diciendo recién, o sea, el uso mitótico es formada por cada una de estas hebras por un microtúbulo. No tiene una estructura ni 9 más 0, ni 9 más 2, ni todo eso, para que no se confundan, digo, porque como no nombramos esto en ásteres y en usos mitóticos, cuando lo vimos en la unidad del citoesqueleto, solo los nombramos nada más. O sea, como decir, existen estas estructuras y no hablamos de una estructura específica, 9 más 0, 9 más 2, como vimos en los otros, es porque realmente no la tiene, es una sola fibra. ¿Sí? O sea, que no se confundan en esto. Es un solo microtúbulo que se incrusta en el cinetocoro, que sería la parte proteica que rodea el centrómero de cada uno de los cromosomas y me garantiza que todo el proceso de mitosis esté dirigido por este uso mitótico. ¿Para qué? Para que no se me pierda el material genético, para que no se vaya para cualquier lado cada uno de estos cromosomas y cuando la célula realmente se divida, garantice la división mitad y mitad de la información genética para una célula y para la otra. Este uso mitótico tiene fibras que se les llama polares, que son aquellas que van de un polo a otro. Esta se ve así como media partida, a veces se ve partida, a veces no, en realidad es una fibra que va justamente de un polo a otro de la célula, y otras que se llaman fibras cinetocóricas justamente porque van desde el extremo de la célula hasta el cinetocoro, ¿sí? O sea, las proteínas que están uniendo a este cromosoma. Ahora, esto que estamos viendo acá, si se acuerdan, es el dibujito que habíamos visto también en la unidad de célula, de una estructura que la llamábamos como. ¿Se acuerdan cómo se llaman estos? ¿Esos pares de centriolos? Bien, centríolos, ¿sí? ¿Para qué servían los centríolos? ¿Se acuerdan?
Para sujetar los microtúbulos, ¿no era? Mm, No siempre los sujetan, porque, Sí me ¿se acuerdo que era acuerdan? la base del cilio de flagelo. Ese era el cuerpo basal. Ah, entonces, me acuerdo de cualquier cosa. Tenía la misma estructura, entonces lo hemos estudiado como al ladito, por eso es parecido, ¿sí? Pero el cuerpo basal, que también tiene estructura 9+0 como este centríolo, sí está en la base de los cilios y los flagelos. En cambio, este centríolo, ¿qué hacía? ¿Cuál era su función? ¿Nadie se acuerda? ¿No organizaba el uso mitótico? Bien, organiza el uso mitótico. ¿Todas las células tienen centríolo? Las procariotas no. Bueno, obviamente las procariotas no van a tener porque no tienen citoesqueleto, así que no tienen ninguna estructura tampoco microtubular. Pero ¿y de las células eucariotas? ¿Tienen todas centríolo? ¿No? Había unas excepciones, ¿o no? No me acuerdo mucho. Las plantas con flor. Sería, bueno, perfecto, las plantas con flor, ¿qué más? Ay, solo me acuerdo de esa. Bueno, no son solo las plantas con flor, sino que ningún vegetal, o sea, ninguna célula del reino Plantae tiene estas estructuras, ¿sí? Quizás lo que te estabas acordando, Liz, de decir haber excepciones o no, era quienes tenían cilios y flagelos, que son otras estructuras microtubulares. Y está bien, porque las plantas con flor no tienen cilios y flagelos y las plantas inferiores sí. ¿Sí? Esa era como una excepción de células que no podían ser móviles, que es otro tipo de estructura microtubular. Pero el centríolo, que es la estructura que en realidad también está formada, como acabamos de decir, por microtúbulos, con una estructura 9+0, es una estructura que no está en ningún vegetal, no está en ningún protista de tipo vegetal, como tipo las algas, ¿sí? Y es muy característico de células como la célula animal o aquellas que han logrado tener mucha información genética y que por ahí cuesta este proceso de división. Eso quiere decir que el centríolo organiza, como ustedes dijeron, el uso mitótico, pero no es una condición para que el uso mitótico se forme o realmente se lleve a cabo este proceso. Porque si fuera así, las células vegetales, que son organismos pluricelulares, complejos como lo son los animales, no podrían haber encontrado forma de dividirse si no tengo centríolo. Entonces, organizo el uso mitótico, pero no es fundamental para el proceso de mitosis. Lo que sí es fundamental es este uso mitótico que virtualmente, vamos a decir, todas las células lo forman. Pero siempre encontramos excepciones y esta no es una situación en la cual no vamos a encontrarlo, porque sí, es verdad que hay algunas células eucariotas que igual no tienen formación del uso mitótico. Por ejemplo, hay algunas células de algunos protistas, que lo vamos a ver en reino protista, que son bastante más sencillos, en el proceso de división tienen menos cantidad de cromosomas, entonces no hay una formación del uso mitótico y se hace como una mitosis que se llama cerrada, o sea, como que el material genético dentro del núcleo se va a dividir y que vamos a ver que en todas las otras células no es así. Se desintegra el núcleo para poder formarse esto, ordenar los cromosomas, digo, mira, los voy a formar todos en filita y se lleva la mitad cada una de las formaciones de las nuevas células. Esto es así en la mayoría, la gran mayoría de las células eucariotas, pero como siempre, hay excepciones. Entonces, en las células que haya centríolo, como en células animales o células bastante móviles, van a ubicarse en los extremos y van a organizar el uso mitótico y este centríolo va a ser anclado al polo celular gracias a otras estructuras microtubulares que se llaman ásteres. Eso quiere decir que si hay centríolo, hay áster. Si no hay centríolo, no hay áster, porque no voy a necesitar una estructura que me ancle justamente esta estructura al extremo celular si en realidad no está. O sea, no está el centríolo, entonces obviamente
no va a estar presente. Las células vegetales quiere decir que no tienen centriolos y tampoco tienen ásteres, ¿sí? La célula animal tiene centriolo, entonces tiene áster también. Hay algunas drogas que son bastante importantes para estudiar este proceso de división celular, como por ejemplo la colchicina, el taxol, la vinblastina, que están en realidad en un anexo, y esto es importante que lo estudien. La colchicina generalmente es una de las que siempre les preguntan, que estas drogas lo que hacen es alterar el proceso de ensamblado de los microtúbulos, y por ende, si yo bloqueo el ensamblado de los microtúbulos, puedo generar distintos tipos de consecuencias en una célula. Una de ellas, por ejemplo, sería la incapacidad de formar flagelos o cilios, incapacitaría el movimiento, ¿sí? O sea que en células que son móviles y que yo estoy estudiando un proceso así, también puedo usar estas drogas para estudiarlas. Pero como el uso mitótico es una formación que yo necesito, como dijimos recién, virtualmente en todas las células eucariotas para que se lleve a cabo este proceso, aparte de la célula que está condicionada a dividirse con ese, obviamente, armado del uso mitótico, no es que se puede dividir sin tenerlo. Hay algunas especies específicas que no forman uso mitótico, pero todas las que sí lo necesitan, no es que si no lo forman se pueden dividir igual. No, necesitan la formación de ese uso mitótico. Entonces, si yo administro cualquiera de estas drogas, altero el ensamblado de los microtúbulos y por ende bloqueo el proceso de mitosis. ¿Para qué yo querría alterar el proceso de la mitosis? Bueno, para muchas cosas, chicos. Por ahí se están haciendo estudios de líneas celulares y yo necesito que no se dividan porque necesito ver a la célula que estoy estudiando en primera instancia. Si espontáneamente esta célula logra dividirse y bueno, ya no puedo seguir estudiando la misma línea celular, entonces a veces necesito este proceso de frenado, o para estudiar algunos procesos en los cuales hay un crecimiento excesivo de células, incluso para el estudio de algunas patologías como el cáncer, en donde hay una reproducción desmedida, ¿sí? Se hacen procesos para tratar de inhibir este proceso de mitosis y poder estudiarlo a nivel del laboratorio. Entonces, las aplicaciones médicas de esto, que son muchísimas, y también a nivel laboratorio, no las tienen que saber, pero sí tienen que saber que estas drogas pueden alterar el ensamblado de estos microtúbulos, porque esto sí se los pueden preguntar en algún contexto, en algunas células, citando este anexo justamente. No es un anexo, es un ensayo que sale en el libro de Curtis. Bien, ya habiendo visto en contexto las células, cómo se reproducen, o sea, cómo terminan, digamos, este ciclo vital, y cuál es la importancia de la formación de la estructura que participa de este proceso de división o de reproducción, que nos vamos a meter más de lleno desde el día de mañana, lo que vamos a ver hoy es el contexto de todo este proceso de ciclo celular, o sea, cuando empieza y cuando termina, porque es difícil decir cuándo empieza y cuándo termina, pues es un ciclo, quiere decir que siempre vuelve a recomenzar. Pero sí, así como nosotros llamamos ciclo vital a nuestro ciclo de vida, en realidad sí tenemos un origen y un fin. O sea, nosotros nacemos y en algún momento nos morimos, o sea que nuestro tiempo es lineal. Cuando yo digo ciclo vital, es porque el ciclo de la vida me permite que otro individuo nazca en reemplazo mío a nivel, digamos, de toda la especie y pueda volver también a hacer su ciclo y que se siga reponiendo. Entonces, cuando nace la célula, o sea, cuando aparece por primera vez, acá en este comienzo que estamos viendo de la línea azul, que le vamos a llamar fase G1. La fase G1 significa fase de crecimiento general o de crecimiento de todas sus organelas. Es cuando una célula recién se divide en dos, entonces cada una de estas células chiquititas, ojo, no las dos juntas, cada una de estas comienza su propio ciclo celular, en el cual empieza a crecer, empiezan a aumentar sus organelas de tamaño, las mitocondrias y los cloroplastos, si hay, se reproducen, porque necesito reproducir a estas células y porque en realidad, a estas organelas, perdón, porque en realidad tenían su material genético propio, entonces no lo pueden hacer solitas, necesitan justamente reproducirse o hacer autorreplicación porque la célula solita no me puede producir mitocondrias y cloroplastos, no tiene la capacidad, no tiene la información genética para hacerlo, ¿sí? Pero crece la célula, si necesito más lisosomas los sintetizo, más peroxisomas, o sea, está en una fase de crecimiento y activa. Eso quiere decir que dentro de la descripción de procesos celulares básicos que vimos en la unidad pasada, en la fase G1 es muy activo el proceso de transcripción y de traducción.
Eso con respecto a las proteínas. También es activo todos los procesos metabólicos. En realidad estamos haciendo respiración celular intensamente, estamos gastando mucha energía para generar el crecimiento de las células, así como se sintetizan proteínas, también el retículo liso sintetiza sus propios lípidos, o sea, voy a crecer, voy a aumentar de tamaño, voy a estar como en la plenitud de la vida, es como la niñez o la adolescencia de una etapa de un ciclo vital en donde más activos estamos. Cuando esa fase G1, en un determinado momento la célula ya creció todo lo que tenía que crecer y en realidad se estabiliza en un punto en el cual dice, bueno, ahora llegó la hora de dividirse, que esto puede pasar o puede que no pase. Es como un ciclo de vida nuestro, o sea, llega un momento en la vida donde uno dice, che, así tengo que ponerme las pilas, o sea, sentar cabeza. ¿Vieron cuando se hacían ese planteo de, eh, bueno, quizás necesito formar una familia, tener un hijo? Bueno, este planteo, la célula, se lo puede hacer o no, como también lo hacemos nosotros. Si se desvía de este ciclo y esta célula decide que no va a reproducirse, no va a generar copias de ella misma porque sigue viviendo como ella, es como que se desvía de este anillito que estamos viendo acá a una flecha que se va en paralelo para el otro lado, ya en otra gráfica lo vamos a ver, no se dan problemas, que se llama fase G0. Ya se desvió y dice, no, no me voy a reproducir ni nada, voy a estar ahí en una fase latente, en una juventud latente, esta célula en donde no está en un proceso activo así de crecimiento y de replicación de organelas, pero está viviendo tranqui con su metabolismo activo, o dice, bueno, no, en este momento he decidido que me voy a reproducir. Lógicamente cada célula no es que se le encapricha decidirlo, ¿no? Sino que obviamente todo esto depende de moléculas señalizadoras químicas que le dicen a determinada célula, mira, ahora entras en proceso de división para cubrir o para hacer reparar o crecer un tejido o no. Sí, obviamente no lo piensan ellas, pero esas señales químicas pueden marcar que esta célula se empiece a reproducir. ¿Por qué digo se empiece? Porque para empezar el proceso de división, que incluso va a ser recién acá, donde están viendo la M, que significa división del núcleo, y después la del citoplasma, empieza esa decisión desde este punto. Porque en esto que están viendo acá, que se llama fase S, es la fase de replicación del ADN. O sea, lo que nosotros ya vimos, el proceso de replicación, ocurre justamente en esta etapa o fase S. Se le llama S porque significa síntesis de ADN. Entonces, toda la señalización para esta molécula cayó justamente para que se dividiera y generara una copia completa de esa molécula de ADN. ¿Cómo? Y mediante el proceso que nosotros ya vimos de replicación del ADN. Bien, si yo tengo una copia de ese material genético, entonces ahora tengo que preparar toda la célula, no solo el material genético, para que se ensamblen y se empiecen a formar las estructuras que me sirven para este proceso de mitosis. Por ejemplo, lo que vimos recién, el uso mitótico. O sea, que se formen los centriolos, que los centriolos empiecen a migrar a los polos de la célula, que ensamble este uso mitótico o esta estructura que me va a permitir adherirse al material genético. El material genético empieza a condensarse, a pasar de cromatina a cromosoma, a ser una estructura dura, concisa, para que yo después la pueda dividir. Entonces, preparo todo para que la célula se divida. Esa fase de crecimiento, pero de crecimiento de las estructuras del proceso de división, se llama G2. ¿Sí? Entonces, de crecimiento general de la célula, de síntesis y de crecimiento, pero de las estructuras que van a participar de la división celular. Este proceso de división en sí se divide en dos. Una división del núcleo, que puede ser una mitosis o puede ser una meiosis. Generalmente se lo conoce como mitosis porque es el proceso más común, pero el proceso de meiosis también sería una división del núcleo o cariocinesis. Acuérdense que la palabra cario venía de núcleo, ¿sí? Por eso procariota o eucariota. Entonces, la división o la partición de ese núcleo y después la división del citoplasma en sí, que se llama citocinesis, ¿sí? Cito de célula. Entonces, quinesis o división de ese o movimiento de las estructuras para la división de directamente el citoplasma celular para que se parta la célula en dos. Estas son todas las etapas entonces del ciclo celular. G1
S y G2, que en conjunto se las llama interfase celular, y el proceso de división, primero del núcleo o cariocinesis, mitosis o meiosis, y luego el proceso de división del citoplasma, que se llama citocinesis. ¿Cuándo la célula se va a dividir? O sea, ¿cuánto dura este proceso de división celular? Miren, la verdad es que nosotros podemos tener un promedio de vida, pero eso no es una certeza de cuánto va a vivir la célula, lógicamente. Es como nosotros, o como cualquier especie. Llego a ver cuál es la vida media o la vida promedio, no sé, de un ser humano. Y la vida promedio son, no sé, 80 años, 85 años. Bueno, perfecto. Ahora, ¿todos vivimos 82 años? No. O sea, hay individuos que viven eso, hay individuos que viven mucho más y otros que viven mucho menos. Pero hay un promedio. Entonces, ese promedio respeta el tipo de especie que somos. Y si yo pregunto cuál es la vida promedio de un elefante o de una rata, no va a ser la misma que la nuestra, porque el tipo de célula, o sea, el tipo de organismo del cual se trate, forma parte de una información genética determinada que me condiciona que esa célula puede sobrevivir más o puede sobrevivir menos. Entonces, más allá del promedio de vida de nuestras células que tenemos porque es específico de especie, pueden haber determinados genes dentro de esa célula que se activen o se desactiven para que esta célula viva una cierta cantidad de tiempo, pero en esa cantidad de tiempo que sobrevive se divida muchas veces, o sea que cada ciclo celular sea más cortito o que sea mucho más largo y prácticamente no se divida. Esto tiene que ver ya no con el condicionamiento de la genética, sino con la activación o desactivación de determinados genes que tienen enzimas de restricción y le dicen a esta célula, mira, vos vas a dividirte, o sea, vas a empezar un ciclo celular, vas a terminarlo y vas a empezar otro, u otras lo detienen a este proceso de ciclo celular y se van a esta vía que yo les decía, este caminito alternativo que se llama fase G0, y es que estoy metabólicamente activo, pero no me pinta dividirme, ¿sí? Entonces, en el extremo de células que tienen una elevada tasa de replicación, prácticamente es como que terminan un ciclo celular y comienzan otro. Tenemos algunas células de la sangre, como por ejemplo los glóbulos rojos o eritrocitos, que se generan desde células inmaduras en la médula ósea y que todo el tiempo se están dividiendo. Entonces se dividen y más o menos tienen en promedio una vida media de 120 días. Incluso hay otras células de la sangre, como los glóbulos blancos mismos, que tienen una diversidad impresionante en la tasa de replicación, pero hay algunos de ellos, los que participan en una infección activa, que me duran 3 o 4 horas en circulación. Así que también se están dividiendo como todo el tiempo y a todo lo que da. Hay células que por ahí no se dividen tanto como una célula sanguínea, pero también tienen una elevada tasa de replicación, como por ejemplo las células epiteliales, las células que están en la pared del intestino, en la epidermis de la piel, que todo el tiempo se están dividiendo. Estos tienen elevada tasa de replicación y apenas termina como una fase de división, comienza otro. Es como todo el tiempo están haciendo ciclos celulares. Muchas de estas células tienen que tener, para poder llevar a cabo este proceso de división tan intensa, tienen que tener la enzima telomerasa, porque la enzima telomerasa era la que reponía los telómeros y me llevaba a justificar que justamente hay una elevada tasa de replicación. Imagínense que si yo me estoy dividiendo todo el día y no hay telomerasa, entonces, bueno, la célula va a durar 50 ciclos más o menos, que es lo que vimos en la unidad pasada, y chao, y se acabó su supervivencia. Entonces es importante la presencia de una enzima de restricción que lleve a cabo esta elevada tasa de replicación. Tenemos otras células que tienen baja o nula replicación, o sea que a lo largo de la vida de un individuo, esa célula puede sobrevivir durante muchos años, solo estando en G1, que se desvió a G0, y nunca entraron en la fase S, o lo hicieron muy pocas veces. Entonces, si yo no sintetizo el ADN, si no hago replicación del ADN, después no me divido. O sea, si no tengo dos moléculas de ADN, no puedo llevar a cabo baja tasa de replicación, ¿sí? O prácticamente nula. Entonces, la misma célula trata de crecer, de mantener sus funciones vitales, de autorrepararse, digamos, pero no se divide a ella misma. Y después tenemos otra
otro tipo de células que están como en el medio, que no tienen ni baja ni nula, digamos, replicación o muy elevada, sino que depende de otros factores del medio. O sea que su replicación es dependiente de estímulos externos. Generalmente no se va a dividir, salvo que lo necesite. Los hepatocitos son un ejemplo muy claro de esto, ya que la célula del hígado tiene una tasa de replicación muy baja si en realidad esa célula está en bienestar, no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de lesión, y las funciones que nosotros llevamos a cabo normalmente en el hígado se llevan con un equilibrio de la función de nuestros hepatocitos. Ahora, si existe cualquier tipo de daño hepático, ya sea porque yo le estoy echando trabajo de más al hígado, mucho alcohol, mucha grasa, o sea, cualquier proceso que obviamente fuerce al hígado a trabajar de más, esto produce lesiones en las células hepáticas, y la lesión en la célula hepática o muerte de estas células llevan a que otras células deban suplir ese lugar que fue, digamos, vaciado por la célula que se murió. Entonces, ahí se aumenta la tasa de replicación y las células del hígado tratan de reponer ese fragmentito del hígado que se perdió. ¿Sí? Es un tejido que tiene una alta tasa de regeneración, pero si tiene el estímulo adecuado del ambiente, si no, no se está dividiendo todo el tiempo. No es como una célula epitelial que todo el tiempo se está recambiando, porque la célula epitelial sufre lesiones constantes, entonces el organismo condiciona a que esa célula todo el tiempo se esté reproduciendo, porque lo más probable es que tenga fallas, porque está expuesta. En cambio, el hígado, si yo no lo esfuerzo y yo estoy llevando su funcionamiento normal, esa célula puede vivir muchos años y no necesita estarse dividiendo y gastando un montón de energía y recursos de la célula si realmente la célula que yo tenía podía cumplir con las funciones. Entonces, depende, justamente como dijimos recién, de estímulos externos. Ahora, más allá de esto que condiciona cada uno de los tipos de células, o sea, yo soy determinado tipo de célula y tengo una tasa de replicación que va a ser más, digamos, más elevada que el de otro tipo de célula. Lo que realmente controla este proceso de regulación son dos procesos independientes. Uno que depende de los factores externos de la regulación y otros que son factores internos a la célula. Dentro de este proceso de regulación de factores externos, vemos a todo aquello que por fuera de esa célula puede condicionar el control o la regulación de lo que va a determinar que una célula esté en G1, esté en S, esté en mitosis o esté en cualquiera de las fases. Estos factores externos pueden ser estimulantes del proceso de crecimiento celular o inhibidores de este proceso. Cuando yo tengo falta de nutrientes, una temperatura que no es adecuada, un pH que no es adecuado o una concentración de determinado tipo de tóxico, supongamos, no sé, me falta oxígeno, me sobra dióxido de carbono, bueno, lo que fuera, que puedo considerarlo entre justamente la presión de sustancias químicas tóxicas o la ausencia de sustancias que no son tóxicas, sino que son fundamentales y también hay poco. Además de un amontonamiento excesivo de células entre sí, o sea, presencia de células contiguas, son todos factores que detienen el proceso de crecimiento de la célula y por ende que inhiben el proceso de replicación, ¿sí? O sea, de mitosis. Todo lo que no ayude a que la célula lleve los animales. O sea, si yo tengo escasez de nutrientes, no tengo un refugio, lo que fuera, ¿para qué me voy a reproducir? Si no puedo garantizar la supervivencia de las crías. La única especie estúpida que no comprende esto somos nosotros, chicos. ¿Sí? Que incluso en las zonas más vulnerables y con menos recursos, el ser humano se sigue reproduciendo. Somos la única especie estúpida, porque es estúpido, o sea, parece que tuviéramos el cerebro de adorno que nos lleva a cabo este condicionamiento. Cualquier tipo de animal y hasta nuestras propias células y las células de cualquier ser vivo son limitados por el mismo fenómeno. O sea, detengo el crecimiento si no tengo con qué avalar lo que viene. Si al fin y al cabo la reproducción de una célula al llevar la misma información genética o de un individuo al tener hijos y poder postergar, o sea, pasar esa información generación tras generación, es si yo puedo aguantar a la generación siguiente. Si no la puedo aguantar, ¿para qué me voy a reproducir? Te voy a poner en riesgo
mi propia vida, y más sobre todo el de la célula. O sea, imagínense, la célula se divide por mitosis y deja de ser ella misma. ¿Para qué se va a dividir si las dos células que van a aparecer tienen riesgo de poder sobrevivir? Entonces, detengo el crecimiento si me falta cualquier recurso que es vital. Y por ende, por el contrario, hay un aumento del crecimiento cuando hay otros factores que pueden estimular esa división. Obviamente tengo que tener disponible nutrientes y una concentración adecuada de oxígeno, bueno, lo que sea. Obviamente todos los factores que dijimos que eran negativos en la detección, lógicamente los tengo que tener. Pero no solo me basta eso. O sea, no solo es como decir, bueno, tengo nutrientes en exceso, o tengo oxígeno, entonces me reproduzco. No. O sea, necesito, además de tener los recursos válidos para poder reproducirme, determinadas sustancias que me condicionen o aumenten ese crecimiento por algún fundamento. O sea, que hay hormonas o moléculas químicas que se llaman factores de crecimiento que dicen, mira, yo ahora necesito que este tejido crezca, entonces aumenta la concentración de este factor de crecimiento y por ende aumenta la proliferación celular. Acá tienen algunos ejemplos, hay un montón, pero en esta unidad se nombran estos tres, así que está bueno que los vayan leyendo o ya les vayan sonando porque igual los vamos a ver también en unidades más adelante. Por ejemplo, el factor crecimiento derivado de plaquetas es una sustancia, químicamente una proteína, producida y liberada por las propias plaquetas y estimula la división de otras plaquetas, ¿sí? Entonces, como las plaquetas son células que participan, o fragmentos celulares en realidad que participan en el proceso de coagulación sanguínea y de cicatrización, lo que me va a hacer es ayudar a que se proteja justamente una herida, a que coagule la sangre, o se deje de extravasar sangre desde el vaso sanguíneo, y la misma plaqueta cuando detecta la vía va a estimular a que se dividan otras plaquetas, pero porque tengo una necesidad, una urgencia, ¿sí? Entonces aumento el crecimiento para cumplir una función específica. Las interleuquinas, por ejemplo, también son sustancias químicas liberadas por células propias del sistema inmunitario, que son los leucocitos, que van a, digamos, fomentar la división de esos mismos leucocitos y otras células del sistema inmune. ¿Cuándo? Y cuando hay una invasión de un determinado patógeno. O sea, no es que la interleuquina le va a hacer crecer estas células o dividirse por la nada, no. Hubo algo que lo desencadenó. Hay un agente patógeno, una bacteria, un virus, lo que sea, y está aumentando toda la división de células inmunitarias para que justamente puedan seguirse reproduciendo. Y en el caso de la eritropoyetina es una hormona que está liberada por el riñón y que va a estimular la mitosis de las células de la médula ósea, pero principalmente el eritroblasto, que es la célula que produce eritrocitos. Entonces, ¿cuándo voy a liberar eritropoyetina? Y, por ejemplo, en una anemia. Tengo pocos glóbulos rojos, o me falta hierro, o me falta lo que sea, el riñón lee esta sangre como más livianita, no está tan espesa porque tiene pocos glóbulos rojos, entonces manda a la médula a que pueda producir mayor cantidad de eritrocitos. Entonces, como les dije recién, tengo un fundamento para hacerlo, no es que lo hago de la nada. Esos son factores externos. ¿Cuáles son los internos? O sea, la regulación del proceso desde adentro del ciclo celular es el ensamblado de dos estructuras, que estas dos estructuras se llaman ciclina y CDK. La palabra CDK significa quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? A veces quinasa, como ya hemos visto en algunos nombres de las enzimas, se escribe con K, a veces se escribe con Q, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo, es una enzima que fosforila, y en este caso esta quinasa va a depender de ciclina. Bueno, va a ser como un ejemplo medio viejo, pero eso pasa porque uno se está poniendo viejo. Quizás a ustedes se les ocurre algún otro dibujito que sea como más representativo y más actual. Pero, pero cuando yo era más chica, ni tan chica, porque encima ya era grande, porque lo veían mis hermanos, hay un dibujito que se llama Pinky Cerebro. Si no los conocen, búsquenlos. Era muy chistoso, eran dos ratoncitos. Uno, o sea, que planificaban todo el tiempo destruir el mundo, y Cerebro era como el que siempre ideaba los planes, pero lo mandaba a ejecutar al otro. Es como tipo, alguien piensa las cosas y el otro es como el soldadito que lo ejecuta, ¿sí? El obrero. Bueno, en este caso es igual, la ciclina es cerebro, y Pinky acá sería como la seca. O sea, la seca sin Pinky, sin cerebro que le dé una idea, no sirve de nada. En esta
digamos, dupla de trabajo, pasa lo mismo. La CDK, que depende de la ciclina, es la subunidad catalítica, o sea, la que lleva a cabo el proceso, la que cataliza la reacción, está siempre presente, siempre está inactiva. Siempre presente quiere decir que yo voy a tener, digamos, distintas fluctuaciones de concentración de la CDK, pero no va a influir en el funcionamiento o en el control, porque siempre están presentes, en más o menos cantidad, pero están inactivas, porque lo que hacen es activarse ante la presencia de la ciclina, que va a ser la que le diga realmente la función que tiene que llevar a cabo. Entonces, cataliza, por eso es una quinasa que traspasa fosfato, en realidad lo que cataliza es la transferencia a un grupo fosfato desde una sustancia que cede fosfatos, como ya hemos visto, que es el ATP, justamente con la energía necesaria de la liberación de esta molécula de ATP, y se lo transfiere a otra molécula, dependiendo cuál, obviamente, en cada uno de los procesos. La fosforilación activa de proteínas gracias a la ruptura del ATP y que esta CDK coloca en esta proteína, y bueno, desencadena un proceso digamos, de señales internas a través de este proceso de fosforilación para que se active determinado proceso, dependiendo qué CDK ciclina sea, que ahora lo vamos a ver en el ciclo. Pero la que varía su concentración y a lo largo de la vida celular, y que la variación de esa concentración me condiciona a que se une con una determinada ciclina y lleve a cabo el proceso, sea el cerebro, el que idea, el plan, la subunidad reguladora es esta ciclina, ¿sí? Entonces, el complejo CDK-ciclina controla determinadas etapas del ciclo celular. Existen 4 complejos distintos de CDK-ciclina, que se las llama CDK-ciclina G1, que interviene justamente en G1, la etapa de crecimiento, CDK-ciclina G1S, que está entre medio del proceso de G1 de crecimiento y cuando se está ensamblando el aparato para que comience el proceso de replicación del ADN, o sea, lo que hace es sintetizar las enzimas que participen en la duplicación del ADN, pero solo las que participen en el proceso, pero todavía no las activa, o sea, no lleva a cabo el proceso de activación. Eso es importante porque es una diferencia justamente fundamental con la CDK-ciclina que ocurren luego de esta etapa de división, o sea, luego de la etapa S, como estamos viendo acá, en donde esto es duplicación del ADN, no sé por qué se da vuelta encima en los dos. Debe haber sido que se corrigió automáticamente y yo no me he dado cuenta. Bueno, ahí creo que se ve bien. Esta etapa, ¿sí? CDK-ciclina S o de síntesis, es en donde realmente estas enzimas que se sintetizaron en la etapa anterior, ¿sí? En la transición, realmente se activan y llevan a cabo el proceso de replicación del ADN. ¿Sí? Eso es lo que hacen la CDK-ciclina S. Y el último complejo, que es CDK-ciclina M, o que se lo llama factor promotor de la mitosis, este factor promotor de la mitosis es el que comanda desde G2 hasta todo lo que sucede a lo largo de todo el proceso, ¿sí? O sea, desde que en G2 se están, no sé, ensamblando el uso mitótico, se está aumentando el tamaño del material genético porque se está convirtiendo la cromatina al cromosoma, se está ensamblando el uso, se ensambla en no sé, el uso mitótico en el cinetocoro, se pega la atracción de las células en el proceso de la anafase, todas las etapas de la división de la célula se llevan a cabo con este, ¿sí? O sea, con este promotor de la mitosis o CDK-ciclina M, que sería como esta M de mitosis o también de meiosis, que es el proceso de división, ¿sí? Todo lo que ocurre, o sea, que es como el que más trabajo tiene, digamos, de todos los factores de control y de liberación. En el ser humano existen por lo menos 6 tipos distintos de CDK-ciclina que forman parte de cada una de estas etapas. Esto es importante porque en realidad son distintos tipos de proteínas, o sea, distintas quinasas o distintas ciclinas que van a formar cada una de esas fases. Existe 2 tipos de CDK-ciclinas distintas que forman la CDK-ciclina G1.
Una seca que puede ser la 4 y la otra la 6. Cada una de ellas ensamblada con la D. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una u otro, chicos. No se confundan con esto. Si digo seca 4, seca 6 con ciclina D, por eso son dos complejos. Uno lo puede formar justamente la CDK, ¿sí? 4 con la ciclina D, u otro la CDK 6 con la ciclina D. Son dos tipos distintos, pero hacen lo mismo. Gise, perdón que te interrumpa, pero no se escucha nada.
Buenas, ¿me escuchan o no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, no hice nada más que meterme y salirme, no sé qué habrá pasado. ¿Dónde se quedaron? No sé hasta dónde me escucharon. Quedaste en la sede ciclina de los seres humanos. Ah, bien, o sea que no es que no me dejaron de escuchar así como hace un montón. A ver, espérenme que vean la pantalla. ¿Ahí la están viendo? Sí, Bien, perfecto. Bueno, en esta imagen quedaron entonces. sí, a mí se me quedó ahí, no sé, a los otros. Bien, bueno. Lo que les decía entonces en esta imagen es que lo mismo que vimos recién en la descripción de cada uno de los tipos de ciclina, es que en esta gráfica lo que vamos a hacer es ponerle un nombre en realidad a cada una de estas ciclinas de acuerdo a las que existen en el ser humano. Si bien son 4, se dice que en el ser humano existen por lo menos 6 complejos, porque por ahí hay más de una CDK que se ensambla con una ciclina específica. Acuérdense que la ciclina es la subunidad, el cerebro, digamos, o sea, el que piensa. Entonces, ese cerebro es el que es característico de cada una de estas fases. Pero a veces una CDK se une con más, o sea, más de una CDK, perdón, se une con una misma ciclina. ¿Ven? Entonces, en la CDK ciclina G1, la ciclina específica es la D, pero se puede unir con la CDK4 o con la 6. En la CDK ciclina G1S, la ciclina específica es la E y se une con la CDK2. Esta CDK2 en realidad aumenta o queda aumentada su concentración, entonces también se puede unir con la ciclina A y la CDK1 también, formando la siguiente CDK ciclina S, y el último, el factor promotor de la mitosis, es formado por la ciclina B y esta misma CDK. ¿Sí? La concentración que quede, que va aumentando en esa gráfica, me va quedando disponible para unirse con la ciclina B. O sea, volvemos a lo que dijimos al principio en el control de esta CDK ciclina. El cerebro es la ciclina, entonces lo que me condiciona en realidad que hace un determinado tipo de concentración de una sustancia es la CDK, la ciclina con respecto a esa CDK. La CDK puede haber más, menos, hay una que se puede ensamblar con una o servirme como de núcleo para la siguiente unión, pero lo importante es la cantidad de ciclina que haya disponible para condicionarme que se esté en una fase o se vaya a pasar la siguiente. Entonces yo voy a tener un punto de control o de regulación de cada una de estas CDK, y si se van pasando estos puntos de control y se ensamblan, y bueno, se llega como a la siguiente fase. ¿Sí? O sea, yo tengo un punto de control en decir, bueno, la célula voy viendo que anda bien, o sea, necesita esta etapa de crecimiento, tiene las concentraciones adecuadas, entonces esta CDK ciclina G1 puede pasar al ensamblado o a la activación, por ejemplo, de esta, no sé, CDK ciclina G1S, ensamblarlas, si la célula necesita dividirse y están todas las condiciones adecuadas. Si no están las condiciones adecuadas, entonces marco, lo controlo y digo, no, che, veo que acá no me está cerrando esto, no está, digamos, el punto exacto en el cual yo debería estar para que la célula siga creciendo, entonces freno y digo, si no está todo bien, o se ordena o la célula directamente se manda a matar, así de drástico. Este punto, que se llama punto R de restricción, es el punto de control más importante en el cual una célula no comienza el proceso de división si no hace este checkpoint y dice, mira, está todo en perfectas condiciones y puedo continuar. Este punto, que se llama punto R o de restricción, controlo, chequeo, y si está todo bien, avanzo. Si no, no. ¿Sí? Voy a pasarles igual un videíto ahora que se va a entender como bastante bien este proceso, digamos, para que podamos ver las distintas fases que justamente controlan esto, ¿sí? No sé si se siente acople de un micrófono, ¿no? En el cual yo hago un control y digo, está todo en orden, continúo, y si no, detengo y no avanzo. Esto es importantísimo,
¿sí? Es importantísimo cada uno de estos puntos de control para que la célula cometa la menor cantidad de fallas posibles y realmente pueda dividirse y darme células que no tengan mutado su ADN o que no tengan fallas, obviamente, en las organelas o en lo que fuera, ¿sí? Yo les voy a pasar un video de este punto de control para que lo vean para mañana y vean qué es lo que pasa cuando realmente yo no me encuentro con este proceso justamente de control, como puede suceder en algunas células, como las células cancerígenas, ¿sí? Una célula cancerígena, por ejemplo, es una célula que no pudo controlar estos complejos de CDK-ciclina y de alguna forma descontrolada o desregulada empezó a dividirse y generar miles y miles de copias de una célula que se la considera anómala, ¿sí? Entonces, si yo no controlo esta célula de la forma adecuada, puedo llevar justamente a que la célula de una forma desmedida me produzca un cáncer o que no se divida correctamente y yo necesito que se divida, porque el cáncer es la división desmedida, pero por otro lado yo puedo tener células que necesito que se dividan y no lo hacen. Y eso también pueden ser fallas en el ensamblado de estas CDK ciclinas. ¿Alguna duda, chicos? Por ahora no. No, por ahora no. Bueno, genial. Les voy a pasar entonces, como les digo, este videito de regulación. Mírenselo para mañana, así cualquier duda que tengan, lo ven mañana, bueno, pasado, porque el grupo virtual tiene pasado, pero así lo pueden repasar bien. Si hay alguna duda de esto de regulación, se ve antes de comenzar la clase y después avanzamos con ya el proceso de división, que sería el proceso de mitosis y meiosis, ¿sí? Así que si pueden leerse hasta acá o leer hasta la próxima clase un pedacito de la parte de división mejor, porque nos vamos a abocar en la clase a redactar como los puntos principales, pero a puntualizar cosas que por ahí les cuestan más, o sea, comparar una célula cuando está en mitosis o en meiosis, que a la parte de la teoría que es sentarse y leerlo nada más, pero si no lo leen, bueno, uno no sabe cuándo aparecen las dudas. Así que bueno, revisen eso para la clase que viene, así lo vemos antes de empezar con mitosis y meiosis. Les dejo un beso.